Clase de tiempo. No sé si ahí me escuchas, me comentas, Joseph. Ya. Bien, yo también le di aviso a Joseph y a Alejandro. Alejandro, no sé si me escuchas. Bien, entonces, bien, vamos a arrancar la clase del día de hoy eh, explicándoles algunos detalles importantes. La materia está comprendida de 7 a, de 5 a 7 de la noche, pero bueno, por situaciones especiales vamos a llevarlas de 7 a 8, ¿sí? Entonces, si tal vez por A o B circunstancias yo no pudiera en ese horario, yo dejaré grabada la clase para que la puedan observar. Recuerden, la clase se encuentra en el EVA. En el EVA soy del SUDA como la materia de comunicaciones uno intensivo. Así estaba en el EVA. Entonces se van al EVA, aquí van a encontrar la materia de comunicaciones uno intensivo, le van a dar doble clic. Y aquí ya tenemos, por ejemplo, por semanas Ingeniero, segmentadas. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿cómo está, ingeniero? Y conectar trabadísimo. Sí, no te puedo escuchar, parece que el audio no. Hola Joseph, bienvenido. Sí, el audio no me permite escuchar. Mm, ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. Que Sí, por aquí disculpe, estoy en clase. recién estoy llegando. correcto, correcto. Y el espacio registro de calificación. Bueno, me comentaban que se les complica un poquito el tema de 5 a 7 en el horario que nos han dispuesto. Entonces, para ver si lo podemos llevar al menos una hora de 7 a 8 en esta semana. En el caso que se me complicara, porque hay veces reuniones de carrera que necesito yo también reunirme, yo les avisaré con tiempo y dejaré grabada la clase, ¿correcto? Bien, Ya, listo. fantástico. Entonces, la clase también se está grabando en este momento y también lo van a encontrar aquí en un apartado de clases grabadas. Ya lo van a encontrar. Es más, déjenme tenerlo en cuenta acá para que lo disponga. Una vez para que quede esto. Listo. Bueno, mientras acá me arreglo con este detalle, quiero indicarles algo. La clase de esta semana ya está subida, es la primera clase que vamos a tener, se llama tipo de comunicaciones y datos, y también hay una tarea que ya voy a explicar en breve. Bueno, vamos a la clase, no sé si se puede evidenciar en este momento, me comentan. Sí, sí se ve. Genial. Bueno, la materia de comunicaciones uno, también me ha estado escribiendo, sí, ya el internet me dice que está un poco lento. La materia de comunicaciones uno tiene que ver con redes de comunicaciones, tipos de datos, topologías, como son LAN, WAN, MAN, ¿sí? Entonces, ese tipo de comunicaciones son las que vamos a trabajar, así como el uso del modelo OSI y del programa Packet Tracer. Desde ya les comento, habrá que descargar el programa Packet Tracer para trabajar. Bueno, entonces la materia propiamente trata de eso. Y el día de hoy vamos a analizar estos ítems. Tipos de redes de datos, dispositivos de interconexión de redes
dispositivos de usuario final y dispositivos de red. Estos cuatro temas vamos a analizar el día de hoy. Bueno, normalmente o al comienzo, pues las organizaciones usaban eh, computadoras y estas computadoras pues no estaban conectadas entre sí. Se requería o hacía uso o se requería de un disquete para poder compartir los datos. Eso ya hace algunas décadas atrás, ya hace unas 2 o 3 décadas atrás, se utilizaba disquetes, ¿no? Entonces, este era un serio inconveniente. Este medio, pues, era poco eficiente y muy inestable. Aparte que era costoso, porque cada traspaso de información apenas era de 3.14 megabytes por megabytes de información. Era nada, o sea, era muy, muy bajo. Y si queríamos pasar más información, teníamos que comprar otro disquete. Hay veces que había archivos que eran superiores a 3.14 megas y estos tenían que irse guardando sucesivamente en disquetes, ¿no? Y tenían que tener el mismo orden de lectura y eso era un serio problema, lo que lo hacía complejo, ineficiente, inestable y podíamos perder información. Es por ello que las comunicaciones, o en este caso más bien las organizaciones, necesitaban otra forma de comunicar sus datos. Necesitaban plantearse resolver tres problemas. El primero, ¿cómo evitar la duplicación de equipos informáticos y otros recursos? Es decir, si yo quería enviar datos desde aquí de la ciudad de Loja a Quito, ese dato tampoco se envía a Guayaquil, que era otro destinatario. O sea, tenía que ser sin duplicación de destinos ni equipos informáticos. Ese era un serio problema. El otro era cómo comunicar sus datos de forma eficiente sin que en este se vaya perdiendo la información. Por ejemplo, haciendo uso de los disquetes y sobrepasaba la información los 3.14 megabits, teníamos que utilizar otro disquete y en ese proceso podíamos perder la información guardada. Y tercero, cómo configurar y administrar la red de datos, es decir, que haya una persona en el control de esa red, que tenga la capacidad de administrarla, saber cuál es origen, cuál es destino, la velocidad, el tipo de datos, etcétera, etcétera. Entonces no era cualquier problema. Ahí es donde nace el, en sí el sentido de la materia de comunicación es uno, el poder hallar la solución a la comunicación de computadoras a la distancia. Entonces, el tipo o tema uno trata sobre los distintos tipos de red de datos y existen tres de ellos, WAN, MAN y LAN. LAN, como su nombre lo indica, es Local Area Network y es hecho más para redes de área de tipo local. MAN, en cambio, son para redes más de tipo metropolitano o citadino, donde ya involucran un par de kilómetros. Y WAN es la famosa World Wide o Wide Area Network, donde ya conectan países o zonas geográficas distantes, como pueden ser continentes. Entonces, estos son los tres tipos de redes de datos, ¿sí? Los tipos de redes de datos. LAN, MAN y WAN. Vamos a hablar un poquito de las redes LAN, Local Area Network, o redes de área local, ¿no es cierto? Yo puedo utilizar muchos dispositivos para que se conecten a través de esta red, ¿sí? Por ejemplo, un cybercafé, una oficina, etcétera, etcétera, etcétera. Son un tipo de red LAN, donde se puede enviar datos desde un host. Host es una computadora o un terminal como una impresora. Repito, host puede ser una computadora o un terminal como una impresora. Ahora, si pasamos los datos de la red local, yo tengo la capacidad que con LAN puedo enviar información a cada uno de estos dispositivos
ya sea en broadcast, es decir, enviar una información a todo el mundo o enviar una en particular a través del famoso direccionamiento IP que tiene 4 octetos, por ejemplo, 192, 168.1.2, es decir, aquellos que son direcciones IP de servicio 4. Entonces, las redes de área local son muy utilizadas en oficinas, cybercafés o para conectar con impresoras. También las redes locales no necesariamente pueden ser oficinas. Aquí podemos ver una edificación un poco grande. Esto puede ser una empresa, ¿ya? Y la red local o intranet de una red, de una empresa, también se puede considerar una red LAN. Por ejemplo, donde yo tengo un lobby o un sistema de seguridad de recepción, donde tengo ATMs o cajeros electrónicos, donde tengo, por ejemplo, un retail, es decir, un micromercado, donde yo tengo la capacidad de unas oficinas, computadores, en fin, cuartos de comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. A esta todavía sigue considerándosela una red de tipo LAN. Ahora, vamos con las redes de tipo MAN. Las redes de tipo MAN son redes de área metropolitana, ¿ya? O citadina. Ese es el nombre, puede ser una pregunta de examen. ¿Con qué otro nombre se le conoce a las redes MAN? Se las conoce también como redes citadinas o metropolitanas, como quieren llamar. Sí, La hice una pregunta, o diferencia, sea, sí, una disculpa que le interrumpa, o sea, viene a decir que LAN viene a ser dentro de de un edificio, de una casa, ya, exacto, MAN viene a ser, por ejemplo, digamos, como así decirlo, dentro de una ciudad, mientras que WAN correcto. sería internacional, ¿no? Internacional, correcto. Exactamente, Josh. Por ejemplo, la LAN como un máximo puede llegar a unos 100 o 200 metros sin repetidor. ¿A qué me refiero sin repetidor? O sea, es un cable de red que puede conectar un ordenador con otro ordenador hasta de unos 200 metros como máximo, siendo la métrica máxima en realidad 100, pero podría excederse hasta los 200 metros con con una buena tarjeta de red. Ahora bien, las redes WAN, MAN, perdón, puede llegar tranquilamente de 2 a 4 kilómetros, miren. Pues ya son redes grandes, aunque ya puede involucrar una pequeña ciudad. Incluso hay redes MAN tipo 2.0 que pueden llegar a 10 kilómetros. ¿Sí? Por lo general esas se Pero siguen usando. ¿Sí? ¿hay qué tipo de tarjeta se podría utilizar? ¿O serían las Buena mismas que pregunta. utilizan? Ya no se utilizarían tarjetas de red en las MAN, se utilizaría routers. Ya routers o VPNs o redes virtuales network. Estos dispositivos ya son dispositivos de networking. En cambio, las LAN no utilizan dispositivos de networking, utilizan simplemente cables. Tal vez podrían utilizar un hub o un switch en las LAN, pero muy difícilmente un router. O sea, podrían usarlo, pero sería innecesario, por lo que son redes cortas. Pero en cambio, en MAN, ya las tarjetas de red de computador a computador, obviamente que no. Y aquí empezamos a utilizar dispositivos de networking. ¿Cuáles son estos dispositivos de networking? Son routers, firewalls, switches, hubs, etcétera. Todos estos elementos ya se empiezan a utilizar en las redes MAN, lo que permite que la distancia sea superior de 4 sea superior de entre 2 a 4 kilómetros, ¿ya? Y con MAN 2.0 hasta 10 kilómetros. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un pequeño pueblo donde yo tengo un hogar, que es un slave server, otro hogar, y este puede estar conectado, por ejemplo, a una oficina postal regional,
a un hospital, a un, a un centro de policía y todos esos a la internet. Entonces, digamos que este hogar tiene que comunicarse al hospital, utiliza una de las configuraciones para llegar a él, siendo a lo mejor distancias ya no de cientos de metros, sino kilómetros. Entonces, puede serse que se utilice la configuración cableada, es decir, por cable, y también la inalámbrica, que es ya por la red. Recién aquí empezamos a utilizar las redes inalámbricas en la MAN. En la MAN recién aquí empezamos a utilizar redes inalámbricas. Si bien es cierto, se utiliza redes inalámbricas en LAN, pero de baja categoría de datos, como por ejemplo para proyectos de IoT, etcétera, 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 sí. Pero en MAN ya es para procesos de comunicación, donde ya hay un flujo de datos superior a 7 u 8 megas por segundo. Entonces, las MAN son superiores en ese sentido a las LAN, no solo en distancia, sino también en la posibilidad de enviar muchos más datos. Y por supuesto, aquí podemos ver algunos concentradores MAN. Estos son ya concentradores de tipo MAN, son más grandes. Los LAN son más pequeños, son armarios que a lo mejor tiene uno o dos routers, unos pocos switch. Pero en cambio aquí ya en redes metropolitanas tienen muchos concentradores o routers, ¿sí? Están adecuadamente, ¿sí? ¿Escucho? ¿Viene a ser lo mismo o diferente que un servidor? ¿Un concentrador? Sí, Sí, pues distinto. no, un concentrador es como un router. Un servidor es como un host, como un computador, como un repositorio de información. El router hace las veces de enrutar, por eso se llama router. ¿Qué quiere decir enrutar? Que, por ejemplo, yo quiero de Loja enviar un archivo a Guayaquil, pero a lo mejor tiene que pasar por Cuenca y luego a Guayaquil. Entonces hay un router en Cuenca que me indica, mira, ¿a dónde les está preguntando a los paquetes de información? ¿A dónde te quieres ir? Entonces ellos les responden, quiero irme a Guayaquil. Entonces el router lo que hace es, mira, tienes que tomar esta conexión o esta ruta. Y si no hubiera este proceso, pues ese documento se perdería. Podría llegar a Quito o a otra ciudad o a otro host que no sea el destinatario original. Entonces, un router en ruta, esa es su función. Un concentrador, como su palabra le indica, concentra información, puede ser un ordenador. No sé si pude responder tu pregunta, Joseph. Sí, sí, entendí, gracias. Perfecto. Entonces, estos son ya concentradores más avanzados, miren. Y aquí ya podemos ver que utilizan cables de fibra óptica, cables de categoría 5E, 6E, etcétera, 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 ¿sí? A diferencia de los del área local, ya consumen enormes cantidades de energía eléctrica, no solo para el funcionamiento de los concentradores, sino también por la temperatura que empieza a generarse. Ten en cuenta que estos están prendidos 24/7, 365 días. O sea, todo el tiempo están prendidos. A lo mejor se apagan brevemente algunas horas cuando solo se les brinda mantenimiento. Pero casi todo el año pasan activos. Aparte, necesitan ventiladores por el tema del calor. Entonces, estas redes también pueden ser de alguna forma susceptibles a colapsar por el tema de la temperatura y el tema del esfuerzo de trabajo 24/7, 365. En cambio, las redes WAN, una red WAN, por ejemplo, es la Internet. Por ejemplo, la World Wide Web, por eso es la WWW, World Wide Web, o la Red Mundial Web, es un tipo de WAN. Y no solo hay la web, la Internet en sí. Por ejemplo, hay WANs, por ejemplo, que pueden ser, por ejemplo, del FBI, de un país.
Hay una UAM, por ejemplo, del Ecuador, que puede conectar las universidades del Ecuador. Una UAM puede estar, por ejemplo, con las oficinas de NASA. NASA tiene, NASA Estados Unidos, por supuesto, tiene algunas oficinas en Kazajistán, en Japón, en Tailandia, en Colombia, en Ecuador mismo, etcétera, etcétera. Todos esos datos que se envían de las organizaciones son ya de cientos o miles de kilómetros. Ahí es donde ya no son cableadas, sino que utilizan repetidores, incluso miles de routers. Es un conglomerado más complejo, pero al igual que las anteriores, siguen utilizando dirección IP. Esta puede ser dirección IP versión 4 o versión 6. Por lo general, hoy por hoy ya se utiliza más la 6 que ofrecen más servicios, digámoslo así, como por ejemplo el de poder conectar muchos más equipos por red. Bien, no sé si tienen alguna pregunta en esta parte, caballeros. ¿No? No, sí está entendido. Bien, vamos acabando ya esta parte. Dispositivos de interconexión de datos. ¿Sí? Los equipos de networking o interconexión de datos son los equipos que se conectan de forma directa a un segmento de red y se denominan estos dispositivos. Estos dispositivos se clasifican en dos grandes grupos. En cliente o esclavo y servidor o server. ¿Ya? Entonces, nuestros ordenadores de nuestros hogares tranquilamente pueden considerarse como clientes o esclavos. Y, por ejemplo, un servidor puede ser el del ICP al cual le tenemos contratada la Internet. Él puede tener un servidor de información. Y estos a lo mejor se unen a otros sistemas más avanzados por otros routers, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la red es extremadamente extensa. Y algunos de los dispositivos que podemos mencionar son ordenadores, servidores, routers, impresoras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estos son los famosos dispositivos de interconexión. Bien, ¿cómo es que los dispositivos pueden lograr comunicarse? Por ejemplo, si yo tengo dos personas ecuatorianas, ¿se podrán comunicar? Muy seguramente sí, que ambos hablan el idioma español. Pero si yo quiero comunicar un chino y un ecuatoriano, muy difícilmente lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque hablan dos idiomas muy distintos que ni siquiera su alfabeto se parece. Entonces, desde ese punto de vista, habrá que llamar a un traductor o una persona que pueda definir lo que está diciendo China para Ecuador o viceversa. Entonces, ese proceso de poder, de alguna forma, traducir, de que los ordenadores se entiendan en diferentes países, se lo utiliza o se lo denomina modelo OSI. Y esto no es más que la normalización de organización de estándares internacionales, OSI. Y esta desarrolla una estructura de normas comunes dentro de las redes de datos. En conjunto, pues las normas se conocen como el modelo de referencia OSI, ¿ya? O interconexión de sistemas abiertos. Bajo este modelo se comenzaron a fabricar las computadoras, la capacidad de comunicarse y otras marcas de ordenadores. ¿Cuáles son las siete capas del modelo OSI? Físico, enlace, siempre va desde abajo. Físico, enlace, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. ¿Sí? Esos son los siete modelos del OSI, ¿no? Siendo, por ejemplo, el modelo físico, la interconexión, el cableado estructurado, el enlace y red ya son routers. El transporte puede ser fibra óptica o inalámbrica, comunicaciones inalámbricas. El inicio de sesión ya se
uso de softwares de networking, la presentación y la aplicación. Eh, el modelo de referencia OSI nace en los años de 1977 con el seudónimo de Organización de Estándares Internacionales, Organización de Normalización de Estándares Internacionales en las Comunicaciones. Bien, entonces vamos a quedar así como la clase del día de hoy. Ya vamos a ir un poquito develando un poco más del modelo OSI. ¿Sí? Algo importante que tengo que hablar, por favor. No sé si tal vez. Sí, sí. Perfecto. Verá, algo importante. Hay una tarea que ya tenemos que ir empezando a hacer. Por favor, van a entrar al EVA Soy del SUDA, formato EVA, a la sección Mis cursos, su sección Comunicaciones uno entre paréntesis intensivo, le dan un clic. Y en la primera opción van a encontrar la diapositiva de la clase del día de hoy, que está aquí en azul, y la tarea. La tarea está definida hasta el domingo 18, 12 de la noche. Vamos a ver qué es lo que dice el deber. Ya, dije, una pregunta, eso ya está, ya nos puede salir eso a nosotros porque yo estoy aquí en el EVA y no me sale la Ya, materia. entonces puede ser que no está matriculado. Veamos. Tratemos de ver cómo está esta parte ya. ¿Cuáles son sus dos apellidos, apreciado Joseph? Japa Cañar. Ya, perdón, déjeme ver. Ahí está. Y es Toledo, Lozano, ¿no es cierto? Ya, a ver. Vamos a actualizar nuestro EVA, estimado Joseph. No sé si ya le podemos ver ahí. Sí, ahora sí ya apareció. Ya, entonces allí te vas a la sección Mis cursos, Comunicaciones uno intensivo. Ya, en la primera aquí está la diapositiva y aquí está la tarea. Vamos a abrir la tarea. Aquí está todo lo que pide. Dice, les leo lo que dice el enunciado de la tarea. Ojo, esta hay que entregarla hasta el 18 de febrero, 12 de la noche. O sea, dentro de 4 días, casi 5 días. 4 días para ser exactos. Eh, Dice, investiga y describe un problema de interoperabilidad entre dos capas diferentes del modelo OSI. Vamos a tener que leer un poquito del modelo OSI y definir un problema de interoperabilidad. Por ejemplo, se me ocurre, entre la capa física y la capa de enlace, por ejemplo, la capa física son cables, la capa de enlace son routers. ¿Qué problema puede haber? Por ejemplo, si no hay una buena ponchadura de cables, difícilmente yo me puedo comunicar con la fase 2 del enlace, que son los routers. Entonces, aquí planteo ese problema. No se está pudiendo comunicar de forma adecuada los cables con los routers, es decir, la capa física con la capa de enlace. Entonces, lo que debes hacer es lo siguiente. Comprensión un poquito del modelo OSI. Van a revisar muy brevemente el modelo OSI, de qué se trata, ¿sí? Familiarizarse de conceptos y de interoperatividad. Hasta aquí no hay nada que hacer más que leer. Investigación del problema. Tienen que ustedes identificar un problema de cada capa específica del modelo OSI, al menos uno. Por ejemplo, entre la capa de enlace de datos y la capa de red. Explora posibles problemas de interoperabilidad entre ellas, investiga ejemplos reales. Esto hay bastante información en la internet, en YouTube, van a encontrar en web, etcétera. Analizar el impacto de ese problema, si ese problema es serio o no lo es, eso vamos a decir aquí. Las propuestas de las soluciones. Bueno, como no se puede conectar, por ejemplo, pues es el ejemplo que estoy poniendo.
un cable defectuoso con un router es que la solución es primero que los cables sean certificados, es decir, que pasen por una testeadora de cables y den tanta cantidad de decibelios para que no haya latencia. Esa es una posible solución. Elaboración de un informe, que es el que van a hacer, una hojita, una o dos hojas. Ojalá le pueda poner fotitos y la reversión de la presentación debe estar con la gramática sin faltas ortográficas, todo esto debe estar correcto con norma ZAPA y esto se debe enviar pues hasta la fecha 18, 23 horas 50. Entonces aquí queda el texto, cómo pueden hacer, aquí está bien explicadito. Ya, este tiene un peso de 4 puntos. Es posible que se envíe al menos unos 3 deberes. Tener en cuenta que si no se entrega ya es el 30% menos de ese deber. Eso sí, no, yo lastimosamente no puedo ayudar. Entonces tenemos que ganarnos esos puntitos, ¿sí? Bueno, no sé si tal vez tienen preguntas en esta parte, estimados estudiantes. Eh, o sea, debemos realizar, o sea, leer todo esto y hacer como tipo resumen Ajá. o solo hacemos caso aquí al literal 5. A ver, literal 5 ya, el literal 5 dice elaboración del informe. Sí, Sí, la elaboración del informe es lo siguiente, o sea, lo que debes hacer es leer el modelo OSI y citar problemas de interoperabilidad entre las capas. Yo ya cité uno. Entonces hay que leerlo, de ahí planteas el problema, la solución del problema es la 2, el análisis del problema es la 3, la propuesta que tú planteas la 4, eso es lo que va en el informe. Ya, y esto debe estar revisado adecuadamente, sin faltas ortográficas, ojalá con un poquito de fotos debidamente citadas en formato PDF. Esto debe hacerse hasta el 18 de este mes, 23 horas 59 minutos, es decir, 12 de la noche. Ujú. ya, ok, ya entendí. O sea, eso solo es el procedimiento. Lo que sí debemos hacer es investigar y describir el problema de Problemas, sí, el problema que está aquí interoperabilidad. entre los dos campos. Sí, el Ya, problema de interoperabilidad. Hay que leer, para leer un poquito, para ya, leer un ya. poquito eso sobre el modelo OSI. Eso es, estimados estudiantes. Bueno, situaciones de espacio también voy a dejar.